Compton, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, cuna del gangsta rap y escenario de una de las mayores disputas que el mundo del rap haya visto. Hoy vamos a descifrar Real G's Motherfuckers de Eazy-E y revelar cómo una gran amistad terminó convirtiéndose en una fuerte rivalidad entre dos gigantes del rap. Yo soy Guilherme y estás en el canal de Cifra Hits. Para comprender la letra de Real Motherfuckers necesitamos entender cuál era el escenario cuando fue hecha y cómo surgió una de las mayores rivalidades del rap. En los años 80 y 90, Compton era una de las ciudades más violentas del estado de California, principalmente debido al crimen organizado y a las peleas entre las famosas pandillas Bloods y Crips. En ese escenario, la ciudad fue una de las cunas del gangsta rap, subgénero del hip hop y rap. Compañeros de barrio, Andre Young y Eric Wright, junto con su grupo de rap, ayudarían a popularizarlo por todos los Estados Unidos. Dr. Dre era un DJ apasionado por lo que hacía, pero dentro del grupo de electrofunk en el que se presentaba, Dre no veía autonomía ni suficiente dinero para mantenerse. Por otro lado, estaba Eazy-E, un joven emprendedor de las calles que ya había acumulado $250,000 con la venta de sustancias ilícitas, pero que buscaba invertir su patrimonio en algo legal y eficiente. Dr. Dre convenció a Eazy-E de apostar por el hip hop, que estaba en auge en esa época. Y a pesar de no querer ser rapero inicialmente, Eazy terminó demostrando un gran talento para eso. En el 86, junto con Dre y otros 4 amigos, formaron el grupo NWA, Negros con Actitud, que en el futuro se convertiría en uno de los grupos más importantes en la historia del hip hop. Con la buena lana que Eazy tenía en la mano, decidió crear su propia disquera para poder producir los discos de NWA, pero como eran jóvenes y sin ninguna experiencia, nadie se preocupó por hacer ningún papeleo contractual, quedando todo de palabra. Ellos no lo sabían, pero eso sería la raíz de su mayor problema de ahí en adelante. Todo se trata de hacer ese GTA porque los chicos del barrio siempre son duros. Con éxitos como Boys in the Hood tomando grandes proporciones, NWA empezaba a ganar notoriedad en la escena del rap y Eazy-E estaba cada vez más preocupado por regularizar la situación de la disquera. Hasta que, en marzo del 87, a través de algunos contactos, Eazy-E conoció al empresario Jerry Heller y juntos fundaron Ruthless Records. A partir de ahí, Jerry pasó a ser socio propietario de la disquera y representante de NWA. Para el grupo, eso inicialmente significó un gran avance en la calidad y el alcance de sus producciones. Pero, poco a poco, algunos integrantes de NWA empezaron a desconfiar de la índole del nuevo gerente. Arabian Prince fue el primero en notar que los pagos estaban muy por debajo de lo esperado y pronto abandonó Ruthless. Después fue Ice Cube, quien empezó a sospechar que Eazy-E estaba sacando ventaja financiera junto con Jerry Heller y también terminó dejando el grupo y la disquera. No pasó mucho tiempo hasta que Dr. Dre empezó a sospechar que había algo raro en todo esto, y fue entonces cuando decidió enfrentar a Eazy-E. Me acerqué a Eric y le dije, mira hermano, o él o yo, uno de los dos tiene que irse. Él decidió quedarse con el manager, así que tuve que irme. Pero su salida de Ruthless no fue tan fácil como él dijo. Dr. Dre necesitaba la firma de Eazy-E para liberarlo del contrato que lo obligaba a ser artista exclusivo de la disquera, algo que Eazy-E se negó a hacer. Fue en ese momento cuando Dre encontró ayuda con uno de los tipos más peligrosos de la escena del hip hop, Suge Knight. El magnate y miembro de la pandilla de los Bloods convenció a Eazy-E de reunirse con él en un estudio de Los Ángeles. Según los relatos, Suge, junto con sus matones, habría amenazado a Eazy-E, mostrándole la dirección y fotos de la casa de su madre y obligándolo a firmar la liberación de Dr. Dre. Y así surge la primera chispa de este conflicto, con Dre dejando Ruthless y NWA en el 91 y creando su propia disquera, Death Row Records, junto con el rapero de D.O.C. y Suge Knight, historia que ya detallamos en el video de Light Toy Soldiers de Eminem. La situación se volvió aún más tensa cuando, en abril de 1992, Dr. Dre lanzó el sencillo Deep Cover, que, además de ser parte de la banda sonora de GTA San Andreas, originalmente fue grabado para la película del mismo nombre y también marcó el debut de Snoop Dogg en la escena del rap.
El éxito le gustó a mucha gente, excepto a Eazy-E, que aprovechó para demandar a Dre y a Death Row Records, pidiendo la anulación de aquel contrato, que fue firmado bajo amenaza, además de pedir $54 millones como indemnización por haber roto el contrato de exclusividad de Dre al lanzar la canción Deep Cover sin la autorización de Ruthless Records. En ese momento, Dr. Dre quedó en un callejón sin salida, porque ya acumulaba varios problemas legales y personales que lo atormentaban, y ese se convertiría en el peor de todos. En esa época, Dre estaba grabando su icónico álbum debut The Chronic y necesitaba el apoyo de otras disqueras para promocionar su nuevo trabajo, pero con tantas polémicas a su alrededor, nadie estaba dispuesto a ayudarlo en su situación. Fue entonces cuando uno de los empresarios más grandes de la industria musical, Jimmy Iovine, fundador de Interscope Records, escuchó las canciones del álbum The Chronic y vio en él una gran oportunidad, decidiendo así ayudar en el caso de Dr. Dre. Pero claro que eso tendría un gran precio. Jimmy Iovine fue a negociar con Eazy-E y Jerry Heller y terminó convenciéndolos de finalmente liberar a Dre del contrato con Ruthless Records de manera legal. Pero el precio era el siguiente: Dr. Dre tendría que dar el 20% de todas las ganancias de sus trabajos a Ruthless durante los próximos 6 años. Ambas partes estuvieron de acuerdo y así se hizo. Y ahora que Dre estaba oficialmente fuera de Ruthless, no lo pensó 2 veces antes de lanzar el álbum The Chronic, que estaba lleno de fuertes diss tracks contra Eazy-E y Jerry Heller de principio a fin. La primera pista, justo después de la introducción, era Dre Day, que es considerada una de las mayores diss tracks en la historia del rap. Tan fuerte como la letra de la canción fue el videoclip. En él contrataron a 2 actores para hacerse pasar por Jerry y Eazy-E, a quien en el video llaman Sleazy E. Al final del video, él aparece en una esquina sosteniendo un cartel que dice: "Canto rap por comida". Guarda bien esa escena para entender lo que pasará más adelante. Si te está gustando el video hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más análisis como este. Esta fue la primera vez que la bronca entre Dr. Dre y Eazy-E se convirtió en una canción, y con el éxito de Dre, adiós. Se volvieron hacia Eazy-E para ver cómo iba a responder. Él se encerró en su estudio y empezó a preparar una canción de respuesta contra Death Row Records. Y para colaborar con él, Eazy decidió darles una oportunidad a 2 nuevos raperos de Compton, los hermanos Dresta y Big D Knockout. Dresta dijo que vio los versos que Eazy estaba preparando, pero no le parecieron tan buenos. Y entonces, junto con su hermano, escribió una versión mejorada de la respuesta, lo que terminó convirtiéndose en la canción Real Mother F Up Eazy. En esa canción, Eazy responde a todas las diss tracks de Dr. Dre, pero sobre todo a Dre Day. Y en 2 de los versos más épicos de la canción, Eazy se jacta de que todavía está ganando dinero con las canciones que Dre hace para atacarlo. Caray, hermano, intentaron borrarte en la canción Dre Day. Pero Dre Day solo significa más dinero para mí. En esa entrevista, Eazy explicó el porqué de esa línea. Básicamente yo tenía a Dre firmado como productor exclusivo y artista exclusivo. Así que cuando Dre intentó hacer su trato allá en Interscope, yo estaba incluido por los siguientes 6 años. Así que puedes decir lo que quieras decir. Básicamente puedes tirarme todo lo que quieras, pero yo voy a cobrar. Por eso digo, el día de Dre es solo el día de pago de Eazy, el día de pago de Eazy. El propio título de la canción ya revela el tono de la canción. Real His significa verdaderos gangsters. Eazy-E era OG, que significa Original Gangsta, algo así como un gangsta original, así como Dr. Dresta y Big BG Knockout, que eran miembros reales de la pandilla de los Crips. Se burlan de Dr. Dre porque nunca fue un gangsta, pero en sus canciones actúa como si lo fuera, y ahora que ya entendimos todo el escenario de la bronca, vamos a descifrar las preguntas. De las principales líneas de Real Motherfucker dice: y esa está pesada, pon atención al sniper, es hora de pagar el precio. Sniper, el tirador de élite, es el apodo de Eazy-E en su canción Neighborhood Sniper del 92. ¿Qué significa Neighborhood Sniper en inglés? Neighborhood Sniper. Sueñas con ser LOLC, pero vas a ser eliminado. LOLC es una jerga para gangsta.
Derivado de la palabra loco en español, esta jerga se popularizó entre los Crips en los años 90, indicando a un gángster que no tiene ningún límite. Oye, ¿qué te pasa, Jeffrey? Oye, amigo, soy Ogelolk, amigo, Ogelolk. My bad. Estás como un niño, encontraste un cachorro y ahora te crees mucho. Pero dime, ¿dónde fue que encontraste a ese rapero anoréxico? Es una clara alusión al rapero Snoop Dogg, que en ese entonces aún era desconocido en la escena del rap, pero su participación en el álbum The Chronic y el lanzamiento de su álbum debut Doggy Style en el 93 llevaron a Snoop Dogg rápidamente al estrellato. De repente, Dr. Dre se volvió algo gangsta, pero en las portadas de sus álbumes antiguos, él era algo femenino. G-Tang hace referencia a otra canción del álbum The Chronic de Dr. Dre, que explotó en el 93. Eazy también se burló de la apariencia de Dre en la portada de sus antiguos álbumes de cuando él formaba parte de aquel grupo de electro-funk. Lo acabo en sus propias canciones, demuestro que no tengo piedad. Este fragmento fue tomado de la canción It's Funky Enough del álbum No One Can Do It Better del rapero de D.O.C., de cuando él todavía formaba parte de Ruthless. Pero en ese momento, The D.O.C. ya había dejado Ruthless y se había unido a Dr. Dre y Suge Knight en la disquera Death Row Records. Creo que solo te volviste gangsta después del Tratado de Paz. En el 92 los Bloods y los Crips firmaron un tratado de paz después de un caso de violencia policial. El tratado resultó en una caída significativa de la violencia en la región en las siguientes décadas e incluso fue representado en la película Straight Outta Compton. Dre está diciendo que es muy fácil para Dr. Dre actuar como gangsta ahora que las calles de Compton estaban más tranquilas. Usando kakis y con tu grupo mientras rapeas, intentas ser estiloso pero terminas pareciendo un nerd. Aquí, Dre está haciendo referencia a dos tendencias de estilo callejero de esa época: los pantalones kaki y los pantalones sag, esos que se usan tan bajos que casi se ve la ropa interior. Dre dice que intentaba usar esos estilos, pero terminaba haciendo flooding, que es cuando los pantalones quedan demasiado altos, como de pescador o como nerd. Aquí es Knockout, la definición de Original Baby Gangsta. BG o Baby Gangsta es lo opuesto de OG, así que la mayoría de las veces suena despectivo, indicando a un gangsta inexperto. Pero Knockout eligió ese nombre porque realmente era novato en el rap. Tenía solo 18 años cuando cantó esos versos y todavía estaba en la preparatoria. Dre y Snoop son actores, comediantes, gangstas de estudio cobardes. Dre realmente nunca fue un gangsta, pero en cuanto a Snoop Dogg, su pasado es algo incierto. Mientras muchos alegan que él nunca fue un gangsta, el propio Snoop afirma haber sido parte de la división Rolling Twins de los Crips, y siempre se ha encargado de exaltar el color azul y el clásico Crip Walk, el baile de la pandilla de los Crips, en la mayoría de sus presentaciones. Dices que eres de mi ciudad, pero Dre, tú no eres de Compton. A tipos como tú yo los llamo wannabes. En realidad, Dr. Dre realmente nació y creció en Compton, pero Knockout dice que él no es como los tipos de allá, y además dice que Dre es un wannabe, que es una jerga usada para referirse a esa persona que intenta ser o parecer algo que no es. Golpear a una mujer no te convierte en nada, pero aún así, algunos piensan que eso te hace hombre. Esa es una de las líneas más fuertes de la canción. Dr. Dre tiene un pasado oscuro y controvertido relacionado con agresiones a mujeres. En el 91, Dr. Dre supuestamente agredió físicamente a la reportera Dee Barnes en un club nocturno en Los Ángeles, porque ella había hecho una entrevista con Ice Cube en la época en que Dre todavía formaba parte de NWA, pero Cube ya se había ido y había comenzado una pelea con su antiguo grupo. Por un error en la producción del reportaje, Dre pensó que Barnes estaba tratando de inflamar la pelea entre NWA y Cube, y ese habría sido el motivo de la agresión. Ese no fue el único caso que involucró al rapero. En la fiesta de los Grammy de 1990, Dr. Dre agredió a la cantante Terry B., ex bailarina del grupo Bardot.
El motivo fue que ella hizo la canción Ruthless Bitch, donde se burlaba de Dr. Dre. Además, su exesposa Michelle A. ya reveló en entrevistas que también sufrió varias agresiones por parte del rapero. En el documental The Defiant Ones de 2017, Dr. Dre reconoció sus errores y pidió disculpas. Cualquier hombre que le pone las manos encima a una mujer es un parapaz, un idiota. Yo ya pagué para tenerla. Volviendo a la música, Eazy-E le dice a Death Row: escuché que tú estás igual. En una academia militar tienes que seguir las órdenes del sargento, si no te dan un culatazo. Smith Wesson es un fabricante estadounidense de armas, y aquí Eazy está haciendo referencia a Suge Knight, lo que demuestra que él ya sabía del comportamiento violento y manipulador del magnate aún en el 93, antes de que todas sus atrocidades se hicieran públicas. Y hablando del diablo, ¿recuerdas a ese actor que interpretó a Sleazy E en el video de Dre Day? Entonces AJ Johnson fue contratado por el propio Eazy-E para hacer el video de Real Deez también, pero lo que él no sabía era que jamás iba a poder terminar esas grabaciones. Ahad grabó solo el primer día y al final de la jornada le pasó algo que no esperaba. Tengo que volver mañana para terminarlo, pero ella me va a llamar a la oficina. ¿Sabes a lo que me refiero? No puedes hacerlo. Y yo digo, ¿cómo que no puedo hacerlo? Él ya pagó. A mí. Suge sacó una pistola y disparó. Yo dije que no puedes hacerlo. Yo no lo haré. Aún así, consiguieron a otro actor para terminar el video, lo cual no era tan difícil. De hecho, solo necesitabas una gorra negra, cabello afro y lentes oscuros para tener al personaje perfecto. Eazy. Él lanzó una de las mayores diss tracks de la historia del hip hop, pero a pesar de ser un gangsta de verdad, nunca se tomó en serio todo ese problema y veía todo eso como una gran oportunidad para ganar más dinero. De hecho, Eazy-E llegó a ganar cerca de 1.5 millones de dólares solo con las ventas de los álbumes de Dr. Dre, gracias al acuerdo que hicieron. Desafortunadamente, Eazy-E nos dejó a los 31 años de edad, 2 años después de lanzar esa canción, víctima del virus del VIH. A pesar de que hay controversias sobre la verdadera causa de su muerte, con algunos incluso alegando que Suge Knight habría usado una jeringa para inyectar el virus en Eazy, muchas cosas sobre sus últimos días aún no están claras. Lo que se sabe es que Eazy-E fue un visionario y uno de los raperos más grandes e importantes de todos los tiempos, y que su legado sigue influyendo en la cultura hip hop hasta el día de hoy. Si llegaste hasta aquí viendo el video, seguramente te gustó mucho nuestro contenido, así que además de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal, ahora también puedes contribuir directamente con Descifra Hits haciendo clic en el botón de gracias. Muchas gracias por quedarte con nosotros y hasta la próxima.